¿Alguna vez has querido viajar al pasado y ver cómo se inventaron las cosas increíbles? Hoy lo haremos posible. En este viaje te acompañarán 5 jóvenes experimentados en esto, llamados José Daniel, Misael, Alexander, Eduardo y Felipe. Prepárate para un viaje alucinante donde exploraremos el origen del cálculo, desde las primeras ideas de los matemáticos antiguos hasta los genios modernos que cambiaron el juego. Vamos a desenterrar cómo las ecuaciones antiguas se convirtieron en la base de la tecnología y ciencia que usas hoy. Verás cómo el cálculo no solo resolvió problemas del pasado, sino que también abrió puertas a futuros sorprendentes. No te pierdas este viaje alucinante en el tiempo. Nuestro primer destino nos lleva a la antigua Grecia, alrededor del año 570 a.C. Conozcamos a Pitágoras, el fundador de la geometría clásica, el cual fue un matemático griego nacido en la isla de Samos, que dejó una marca indeleble en la historia de las matemáticas. Pitágoras se trasladó a Crotona, donde fundó una escuela matemática y aunque el cálculo moderno aún no existía en su época, el trabajo de Pitágoras estableció las bases de la geometría clásica, influyendo profundamente en la matemática posterior. Uno de los aportes más conocidos de Pitágoras es el teorema que lleva su nombre. En un triángulo rectángulo, el teorema dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Este teorema resolvió el problema de determinar las relaciones entre los lados de un triángulo rectángulo y facilitó el cálculo de longitudes cuando se conocen otras dos. Aunque el cálculo moderno no existía en la época de Pitágoras, su enfoque en las relaciones numéricas y geométricas influyó en conceptos fundamentales que serían esenciales para el desarrollo del cálculo más adelante. Con el legado de Pitágoras claramente establecido, estamos listos para continuar nuestro viaje y explorar las contribuciones de otros pensadores que avanzaron en el campo de las matemáticas. No se lo pierdan. Continuemos nuestro viaje en el tiempo para descubrir más sobre los pilares de las matemáticas. En esta etapa nos encontramos con Platón, uno de los filósofos más influyentes de la antigua Grecia. Platón, el filósofo matemático de la antigua Grecia, que nació en el 427 a.C. y falleció en el 347 a.C. Fue un influyente filósofo y matemático, discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles. Fundador de la Academia de Atenas, Platón dejó un legado profundo en filosofía y matemáticas. Desarrolló la teoría de las formas, que exploró la naturaleza del conocimiento y la realidad, y la alegoría de la caverna. Estas ideas resolvieron problemas filosóficos sobre el origen del conocimiento. Su teoría abordó cómo se perciben y entienden los universos y la realidad, estableciendo fundamentos para la filosofía y matemáticas. Y aunque el cálculo moderno no exista en su tiempo, Platón sentó las bases de la geometría y la teoría de proporciones. Su concepto de infinito potencial anticipó ideas claves en el cálculo integral. Con el impacto de Platón claramente establecido, estamos listos para seguir adelante en nuestra travesía matemática y explorar las contribuciones de los próximos grandes pensadores. Acompáñenos en la siguiente etapa de nuestro viaje. Seguimos nuestro fascinante viaje en el tiempo para explorar las raíces del cálculo. Ahora nos encontramos con Eudoxo de Quinido, un matemático griego cuyo trabajo fue crucial para el desarrollo de métodos matemáticos avanzados. Eudoxo vivió entre los años 408 y 355 a.C. Durante su tiempo, Eudoxo hizo contribuciones significativas al campo de las matemáticas. Uno de los grandes logros de Eudoxo fue el desarrollo del método de agotamiento. Este innovador método permitía calcular áreas y volúmenes aproximando figuras complejas con formas más simples, un precursor esencial del cálculo integral. Eudoxo destacó en el cálculo del volumen de un cono y su relación con el cilindro. Su método permitió resolver problemas geométricos complejos y demostrar con precisión áreas y volúmenes. Aunque el cálculo moderno aún no existía, el método de agotamiento de Eudoxo influyó en el desarrollo del cálculo integral y fue una inspiración para matemáticos posteriores como Arquímedes. Con Eudoxo comprendemos cómo sus métodos dieron camino para el cálculo integral. Ahora avanzaremos para descubrir las aportaciones del próximo matemático, que también dejó una huella indeleble en el desarrollo de las matemáticas.
Nuestro viaje en el tiempo nos lleva ahora a uno de los más grandes pensadores de la historia, Aristóteles. Nacido en el año 384 a.C. en la antigua Grecia, fue un filósofo cuyo impacto en la lógica, la ciencia y la filosofía sigue siendo fundamental hasta hoy. Entre sus grandes contribuciones se encuentra la lógica silogística, que revolucionó la argumentación deductiva. Aunque Aristóteles no contribuyó directamente al cálculo moderno, sus ideas sobre la lógica y razonamiento influyeron en el desarrollo de las matemáticas y la ciencia. Su enfoque riguroso y metódico ayudó a sentar las bases para el pensamiento matemático y científico que vendría después. Con la visión de Aristóteles claramente establecida, estamos listos para continuar nuestro viaje y explorar las contribuciones del siguiente gran pensador, Arquímedes. Acompáñenos en esta emocionante etapa de nuestra travesía matemática. Ahora nos adentramos en la vida de uno de los mayores genios matemáticos y científicos de la historia, Arquímedes. Nacido en el año de 287 a.C. en Siracusa, Sicilia, Arquímedes combinó habilidades en matemáticas, física e ingeniería para transformar nuestra comprensión del mundo. Arquímedes no solo se destacó en matemáticas, sino también en física y astronomía. Sus descubrimientos abarcan desde la teoría de la palanca hasta el principio de flotación. Entre sus logros más notables están la cuadratura de la parábola y el cálculo de áreas y volúmenes de figuras curvas. Uno de los métodos más innovadores de Arquímedes fue el método de agotamiento. Esta técnica permitía encontrar áreas y volúmenes aproximando figuras complejas mediante la suma de infinitos rectángulos. Aunque el cálculo moderno aún no existía, se usó el método de agotamiento, anticipó el cálculo integral. Con la influencia de Arquímedes claramente establecida, su legado perduró a lo largo de los siglos, influyendo en matemáticos posteriores y en el desarrollo del cálculo integral. Ahora, sigamos adelante en nuestra exploración para conocer las contribuciones de los próximos grandes matemáticos. Ahora nos dirigimos al siglo XIV para conocer a un matemático clave en la historia del cálculo, Nicolás de Oresme. Nicolás de Oresme, nacido en el año 1320 y fallecido en el año 1382, fue un pionero en la introducción de la representación gráfica de funciones. Además, desarrolló el concepto de sumar áreas bajo curvas para describir el movimiento, anticipando así el concepto de integral. Sus conceptos sobre gráficos y áreas bajo curvas fueron fundamentales para el desarrollo del cálculo integral. La representación gráfica de funciones y análisis de área bajo curvas fueron avances cruciales que prepararon el terreno para futuras matemáticas. Así, con la influencia de Nicolás Oresme claramente establecida, es momento de avanzar en nuestra exploración y descubrir las contribuciones de Galileo Galilei. Prepárense para otra etapa emocionante en nuestra travesía matemática. Nuestro viaje nos lleva ahora al Renacimiento, para explorar la vida de un verdadero pionero de la ciencia y las matemáticas. Galileo Galilei, pionero en movimiento y cálculo, nació en 1564 y falleció en 1642. Fue un destacado físico, matemático y astrónomo que revolucionó nuestra comprensión del universo. Galileo realizó importantes avances en física, astronomía y matemáticas, estableciendo las bases para el desarrollo del cálculo. Desarrolló las primeras leyes de movimiento, estudió la aceleración, las órbitas y perfeccionó el telescopio. Su trabajo en caída libre y la relatividad transformó la física. Galileo resolvió problemas cruciales en física como la caída libre y la aceleración, proporcionando una base sólida para el cálculo. Sus contribuciones incluyen el método de tangentes, el estudio de las curvas, el concepto de límite y la regla de la cadena, fundamentales para el desarrollo del cálculo. Con el legado de Galileo claramente establecido, es momento de seguir adelante en nuestra exploración para conocer las contribuciones del siguiente personaje, Pierre de Fermat. Sigan con nosotros en este épico viaje. Nuestro próximo destino en la historia del cálculo nos lleva al siglo XVII, para conocer a Pierre de Fermat, un matemático cuya influencia en el desarrollo del cálculo fue fundamental. Nació en el año 1601 y falleció en 1665. Fermat
Realizó importantes contribuciones al cálculo y a la teoría de números. Desarrolló el método de máximos y mínimos, así como técnicas para el cálculo de tangentes y la cuadratura de áreas. Sus trabajos abordaron problemas complejos relacionados con la optimización y el cálculo de área bajo curvas. El método de máximos y mínimos de Pierre fue crucial para la resolución de problemas de optimización. Este método ayudó a calcular áreas y optimizar funciones, estableciendo conceptos fundamentales para el cálculo integral y diferencial. Con el impacto de Fermat claramente establecido, nuestra exploración del cálculo continúa, y ahora nos dirigimos a ver a Evangelista Torricelli, cuya contribución también marcó un hito importante en la evolución de las matemáticas. Nuestra exploración del cálculo ahora nos lleva al siglo XVII para conocer a Evangelista Torricelli, un destacado matemático y físico italiano que nació en el año de 1608 y falleció en 1647. Torricelli es conocido por la invención del barómetro de mercurio, un instrumento crucial para medir la presión atmosférica. Su trabajo en física estableció las bases para la compresión de la presión y el vacío. En matemáticas, avanzó en el estudio de curvas y el cálculo infinitesimal. Su estudio incluyó la descripción de una espiral generada por un punto en movimiento, conocida como la espiral de Torricelli. También resolvió problemas relacionados con la forma de curvas y el cálculo del volumen de sólidos generados por rotación, utilizando métodos similares al cálculo integral. Aunque el cálculo formal no existía en su época, los métodos y descubrimientos de Torricelli influyeron significativamente en el desarrollo del cálculo infinitesimal. Su trabajo preparó el terreno para futuros matemáticos como Newton y Leibniz, quienes continuaron desarrollando el cálculo tal como lo conocemos hoy. Con las contribuciones de Evangelista Torricelli bien establecidas, nuestra travesía por la historia del cálculo avanza. A continuación, exploraremos la aportación de los matemáticos que continuaron desarrollando y refinando estos conceptos. Acompáñanos en el final de nuestro viaje con el siguiente personaje. Para cerrar nuestro recorrido por la historia del cálculo, exploraremos la vida y el trabajo de Isaac Barrow. Nacido en el año de 1630 y fallecido en 1677, Barrow es una figura crucial en el desarrollo del cálculo diferencial y su legado continúa influyendo en las matemáticas modernas. Barrow, un matemático inglés conocido por sus contribuciones en geometría y óptica, fue un pionero en conectar conceptos claves del cálculo. Sus estudios sobre el cálculo de tangentes a curvas y su desarrollo de métodos gráficos avanzaron la comprensión de las funciones matemáticas. Uno de los aportes más significativos de Barrow fue su demostración de que la derivada del área bajo una curva es igual a la función de la curva. Este teorema esencial conectó la diferenciación con la integración, estableciendo un puente fundamental para el cálculo diferencial e integral. Las ideas de Barrow influyeron profundamente en el trabajo de Isaac Newton y otros matemáticos posteriores. Su conexión entre áreas y tangentes ayudó a establecer las bases sólidas sobre las que se construiría el cálculo moderno. Con las contribuciones de Isaac Barrow claramente establecidas, hemos llegado al final de nuestra exploración. Cada uno de los matemáticos, desde la antigüedad hasta el Renacimiento, jugó un papel crucial en el desarrollo del cálculo y la matemática moderna. Hemos recorrido un fascinante viaje a través de la historia del cálculo, desde los primeros matemáticos hasta los pioneros de la era moderna. Cada uno de estos pensadores contribuyó de manera única al desarrollo de conceptos que ahora son fundamentales en las matemáticas. Sus descubrimientos en geometría, análisis y cálculo sentaron las bases para las herramientas matemáticas que usamos hoy. Gracias a su ingenio, el cálculo ha evolucionado y sigue siendo esencial en la ciencia y la ingeniería. Gracias por acompañarnos en esta exploración. Esperamos que hayas disfrutado del viaje a través de la historia del cálculo y te inspires a seguir explorando el mundo de las matemáticas.